Bienvenidos a su podcast favorito, Factor Mindset, Toolkits and Hacks. Aquí con sus anfitriones, el capitán Mario García y su amigo Ismael Osornio Sensei. ¿Cómo estás, capitán? Todo bien, Sensei, un gusto estar aquí de regreso en el estudio. Ya llevábamos unos 10 dillitas que Sí, no grabábamos. Hace falta este ejercicio de buena conversación, temas interesantes y compartir con la banda en las redes. sí, ya hace falta y la verdad es que el tema pues nos ayuda mucho a volver a entrar en una temática que para muchos puede sonar repetitivo, pero vamos a tener una aproximación diferente a la parte del perfeccionismo y el progreso. Voy a leer la introducción para entrar al tema. El tema central de este episodio es precisamente ese delicado equilibrio, la dicotomía entre el perfeccionismo y el progreso. Exploraremos cómo los emprendedores pueden y deben navegar la delgada línea que separa la saludable ambición por la alta calidad y la peligrosa trampa de la perfección que obstaculiza el avance. No se trata de demonizar los altos estándares o de la búsqueda de la excelencia. Estos son sin duda motores de grandes logros. El objetivo es comprender cuándo esa búsqueda se desvía, cuándo el perfeccionismo deja de ser un aliado para convertirse en un lastre que impide la evolución y el crecimiento empresarial. Perfeccionismo contra progreso. ¿Qué, qué, qué podrías decir a grandes rasgos del tema que vamos a abordar el día de hoy? Bueno, de entrada, gran tema. Yo creo que todos en algún punto de nuestras vidas hemos estado sentados ahí, a menos que seas un malhechote. Si tú que nos estás viendo allá, si eres un malhechote, esto también te sirve. Pero es para mí este rollo de cuando de repente tienes un sueño muy grande, algo que te motiva de manera muy importante, algo que por cuestiones de tu contexto se convierte en algo trascendente. Creo que es cuando esa línea aparece, cuando dices, es que es mi oportunidad, lo tengo que hacer perfecto, o es que esto realmente es lo mío, lo tengo que hacer perfecto. Y entonces cómo eso genera, y es lo que vamos a hablar hoy, una serie de efectos en donde pues hay gente que se atrapa, caen en este Ujú. tema de la inacción Sí. y cómo hay gente que logra empezar a avanzar. Y digo, yo creo que lo que la experiencia nos ha dado a lo largo, de nuestra vida profesional es que muchas veces el mayor premio es para aquellos que lograron mantener un ritmo de avance, ¿no? Y Ujú. entonces, después de cierto tiempo y un nivel de consistencia, eventualmente están en un lugar muy diferente al lugar en donde empezaron, ¿no? Creo que esa es una de las grandes cosas que hay que poner hoy sobre la mesa. De hecho, vamos a tratar de poner muchos ejemplos de los que nos ha tocado. Ahora que estás próximo, también me platicabas de darle una consultoría a una maquila, una empresa que maquila. Pues vamos a tratar de abordar desde todos los ámbitos posibles cómo se puede abordar este sentimiento de perfección con un cambio de paradigmas, de ver que el de hecho, ahorita, por ejemplo, me gustaría en primera línea distinguir entre un perfeccionismo adaptativo y un perfeccionismo paralizante o desadaptativo. En este caso, el perfeccionismo adaptativo, Adaptativo. perdón, es un esfuerzo saludable, eh, que lo que quiere decir es que, claro que estamos en la búsqueda de la excelencia, pero también somos capaces de disfrutar lo que tú decías, el proceso, y ver los fracasos y errores como oportunidades de aprendizaje. Yo creo que todos queremos tener el mejor producto para salir al mercado, pero sabemos que eso es casi imposible y es preferible salir con ciertas situaciones de mejora a quedarnos enclaustrados por muchos miedos, que vamos a hablar también de los miedos que desata el perfeccionismo.
a que algo que nos paralice y no podamos ejecutar. ¿Tú qué nos puedes decir con con estos dos conceptos, el ser perfeccionista adaptativo y uno que es desadaptativo o paralizante? Sí, bueno, a ver, es justo esta línea, ¿no? Y por ahí creo que un término que hoy te va a quedar muy claro es este rollo de cuál es el estándar de calidad para poder avanzar. Y entonces, eh, muy probablemente, y digo, este rollo del perfeccionismo viene de las cosas o viene en las cosas en las que realmente importan. Y si lo llevamos al campo que es el emprendedurismo, pues bueno, es poner tu empresa, pues tiene que ver con un sueño, ¿no? O con una habilidad o con oye, y estás poniendo ahí tu futuro profesional, tu futuro económico, una serie de cosas. Entonces ¿cuál es el estándar con el que quiero ejecutar? Y entonces ahí oye, adaptativo, pues lo que tengo que hacer es que si hoy genera cero, mañana genere uno, pasado dos, puede escalar y genere cinco, luego genere 10 y eventualmente estar generando 20. Si yo me siento en la idea y digo, es que esta idea tiene posibilidad para generar 20 y quiero que en un plazo muy corto genere 20 o que evitarme todos los errores, todo el proceso de aprendizaje para generar 20, lo que acaba siendo este perfeccionismo desadaptativo es ansiedad, burnout, Ujú, procrastinación, todo este tipo de cosas que tienen que ver con que nunca estás lo suficientemente listo para accionar o nunca estás conforme con el resultado que obtienes, ¿no? Y entonces hablábamos el capítulo pasado en el rollo del fracaso, de la importancia de aprender de estos setbacks o de este resultado. Oye, en el tema de las metodologías de trabajo hoy, donde pues todo funciona en base a iteraciones, y entonces pues esto sí funcionó, entonces itero y mejoro, o pivoteo y me voy a otra idea. O sea, es, es conocimiento que se ha hecho valioso hoy, pero entonces es esta línea, ¿no? Entre, oye, ¿dónde estás? ¿No? Y yo les preguntaría a todos ahí, detrás de la cámara, ¿cuántas veces has tenido una gran idea y has acabado no ejecutándola o la has puesto demasiadas veces en papel y te has tardado mucho en ejecutar? Tu ventana de oportunidad pasó. Este, oye, ¿cuántas veces te has sentido que tu idea no está lo suficientemente bien ejecutada? Oye, traes azotados a tus empleados o a tus subordinados o a tu socio porque no es lo suficiente, ¿no? Cuando creo que algo muy valioso es, oye, esto es muy valioso, vamos a arrancar un camino, y yo así lo pondría, es un alto estándar, a lo mejor tiene que ver con un camino, es decir, queremos ir hacia allá y lo más importante es que todos los días avancemos. Oye, ¿cuál es la línea entre, bueno, pues avanzamos y avanzamos pachorrudamente, oye, podíamos avanzar cinco y avanzamos uno? Pues esto es algo que hay que aprender a hacer, pero definitivamente, y yo creo que aquí, y el secreto de muchas cosas en la vida es en la medida que tú disfrutas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado este cliché de cuando tú amas lo que haces, no tienes que trabajar, todo el tiempo te diviertes, todo este tipo de cosas? Entonces, cómo hay retos que uno disfruta y entonces todo el tiempo dices, bueno, fue avance, oye, le estoy disfrutando el camino, y cómo hay veces que dices, "No, hombre, güey, ya estoy con ansiedad, tengo que tomar pastillas, no me siento bien, no me siento digno", el famoso síndrome del impostor que hemos hablado es, este, sí soy bueno, pero no soy tan bueno como debo ser. Entonces creo que hay mucha carnita para la plática de hoy. Adaptativo. Oye, pues es el camino donde logro disfrutar lo que está pasando y estoy construyendo mi sueño, ¿no? Desadaptativo es, pues nunca es suficiente en alguno de los estándares que estoy poniendo, y eso me genera cosas psicológicas y me genera cosas al accionar de un proyecto, ¿no? exactamente, Capi. Y fíjate que me gustaría primero ir desde la raíz, ¿por qué somos perfeccionistas? Y, y esto realmente también una persona, un empresario, un emprendedor que logra poner, materializar su sueño, que es su empresa,
acarrea de igual forma muchos traumas de la niñez, muchos problemas que tuvo y que no resolvió en alguna etapa de su vida, y eso lo traslada al ámbito empresarial. Es muy difícil de disasociar la parte psicológica, emocional, la parte de nuestra historia personal con el ser empresario. Podemos tener PhD, podemos tener empresas o heredar empresas o generar empresas, pero si no hay un trabajo también profundo de todas las cosas que nos son un lastre, pues va a ser muy difícil que podamos progresar a nivel empresarial. Y una de ellas son las experiencias infantiles de necesidad de validación. Somos perfeccionistas porque todo el tiempo nos enseñaron que debían validarnos terceros para saber si estábamos bien o mal. Ahorita lo platicamos más a detalle. El segundo punto es el miedo al fracaso o la crítica. De igual forma, ahí se disfraza muchas situaciones de autoestima. Donde no se nos permitía a lo mejor nuestras figuras maternas, paternas o algún tutor, no nos permitía fallar, y fallar significaba perder. No había una situación de condescendencia y había una crítica excesiva. La otra que lo acabas de platicar, capitán, la parte del síndrome del impostor, de que no me la creo, no soy suficiente, no estoy preparado, me falta mucho, no estoy al nivel de tales personas, me comparo. Digo, ya lo platicamos en todo un capítulo del síndrome del impostor. Y finalmente, las presiones sociales de esta que hace tanto daño de ver, ahorita hemos recurrido a libros, biografías, eh, tenemos testimoniales de personas exitosas. De hecho, muchas organizaciones o networkings están todo el tiempo enalteciendo a a aquella persona que le va bien y cómo transmíteles lo que hiciste bien, tanto para reconocimiento como para ver si se les pega algo. Bueno, estas testimoniales, biografías, si no tienes la suficiente madurez y lo ves como una situación ajena a ti, te puede representar también de pensar que el éxito está únicamente en el esfuerzo, o esta persona nació con estrella, o esta persona hizo tanto esfuerzo que yo me estoy matando y no me está alcanzando, entonces debo estar mal yo porque esta persona le estuvo saliendo. Entonces, todas estas presiones psicológicas nos orillan a que en la toma de decisiones nos volvamos nos paralicemos y no nos permita accionar para salir al mercado rápidamente y nos quedemos en prototipos. No sé, ¿tú qué opinas, capitán? A ver, pues tocaste cosas muy interesantes, ¿no? Yo empezaría y digo, si lo ves desde afuera, es como la construcción de nuestro ser que empieza en la infancia, en la adolescencia, o sea, cuando tenemos a un gran mentor que es nuestros padres, algún profesor, algún entrenador, como la manera en la que él te plantea los retos, te plantea cómo te valida, te plantea, tiene un impacto muy claro, ¿no? Entonces yo aquí te pongo sobre la mesa y digo esto, eh, buzo con cómo tratas a tus hijos, desde dónde les exiges. Oye, ¿cuál es el estándar? Oye, ¿cuándo les reconoces? Porque ahí básicamente se construye, digo, esta necesidad de validación que generamos es porque, oye, es que yo siempre todo lo que hago ha sido validado por mi padre o por mi madre y entonces si no tengo su aprobación estoy frito, pero entonces luego tu papá o tu mamá se traslada al jefe, se traslada al socio, se traslada a la competencia y entonces qué difícil vivir con un tema de
la variable más importante es la validación externa, ¿no? Entonces, ahí te ponen un tema de perfeccionismo desadaptativo. Eh, este tema de... ay, se me fue la última idea que pusiste sobre la mesa porque tenía muy De claro que me presiones sí. de estas biografías, de... Este tema de cuándo te inspira algo y cuándo es... Y fíjate, es como también cómo aprendes o cómo es tu mentalidad para decir, tengo algo que aprender en todas partes y entonces yo Ujú, observo este cuate y que puedo aprender y oye, puedo entender que mi situación no es la misma, pero lo que me está ilustrando es que hay esta cosa a favor o hay esta cosa que puede funcionar, déjame probar, lo tomo, no lo tomo, pero cómo de repente una situación también construida internamente te lleva a descalificar a todo el que te ponen enfrente ujú, o te lleva a ponerlo en un lugar en donde dices, eso no es alcanzable para mí, ¿no? Y entonces vuelvo al tema, siempre como la referencia y la validación viene desde fuera. Yo creo que es algo sí, importante que te lleves, ¿no? Hoy en tu vida, ¿desde dónde estás validando? Y claro que es importante en un mercado en donde compites tener la referencia del mercado. O sea, eso me claro. queda claro. Oye, claro que es importante si estás haciendo un producto, tener la validación del cliente que va a ser aceptado, que es una necesidad. Pero fíjate, es diferente que el producto como tal sea validado a que el estándar de calidad, la aceptación, ser el número uno, tenga que ser validado desde afuera, o que el proceso empresarial que estás siguiendo su variable más importante sea esta validación externa, ¿no? Y entonces, oye, pero entonces si le hago o no le hago caso, no, a ver, pues hay que hacerle caso al mercado, hay que hacerle caso a la retroalimentación, que ahí luego vamos a tocar un tema con la Ujú, retroalimentación. ujú, Pero sí creo que en la infancia se construye este tema de, bueno, muy bien, así como veo todo esto y soy agradecido del entorno en el que estoy y tengo estas oportunidades, oye, yo soy este que construye de esta ujú. manera y construye este paso y como me conozco desde chiquito, soy capaz de construir. Este es mi ritmo para construir, esta es mi forma. No importa que no construya en la forma de otros, ¿no? Entonces, híjole, ¿de dónde viene tu estándar? Y tú podrías decir, bueno, es que el estándar lo fija el mercado. Sí hay estándares que fija el mercado, pero creo que hay estándares que tienen que venir de ti y hay estándares que te hacen daño cuando son cosas que nunca va a ser suficiente, ¿no? Que normalmente están afuera. Y de hecho, fíjate que ahorita eh, me quiero ir directamente a cuáles son también las limitaciones que te da ser perfeccionista desadaptativo. No estamos diciendo que no queramos otra vez querer alcanzar la perfección o buscar la excelencia, mejor dicho, pero con una situación de visión de progreso. Cuando tienes una situación donde no eres suficiente, donde las presiones externas te son mucho más fuertes que tu capacidad de tomar decisiones, entonces lo que hace tu mente es procrastinar, lo que le llamamos parálisis por análisis, un agotamiento mental, burnout, o empiezas a tener problemas de salud mental, mucha ansiedad, no logras generar decisiones, por lo tanto te llenas de miedo, de estancamiento, empiezas a perder oportunidades porque sientes que el mercado va más rápido que tu toma de decisiones. Obviamente, y esto es algo que para mí es trascendental, el hecho de ser perfeccionista elimina completamente la visión de innovación y creación, la creatividad se sofoca, se impide generar nuevas ideas y nuevas formas de aproximarse a satisfacer una necesidad. Y obviamente lo más importante es que empiece a impactar a tu equipo de trabajo
porque también con la misma vara que te mides, pues mides y entonces te vuelves en alguien que nunca es suficiente. Digo, es algo bien interesante, lo hemos platicado, capitán, cuando nosotros trabajábamos en el TEC y nos tocó como líder el doctor Enrique Ramos, Saludos, doctor. el doctor Ha sido un gran Peace and mentor en Love. nuestras vidas. Y entonces, pues él pedía una perfección, ¿no? Y nunca era suficiente. Pero fíjate que yo creo que el de él era un perfeccionismo adaptativo, güey. Sí, claro, Y digo, es pero te llevaba a un nivel de exigencia. exacto, güey. Nos enseñó a estar exigidos, nos enseñó a pensar, nos enseñó a evaluar Ujú. la situación Sí. y hubo muchos momentos de alegría y también momentos donde decías, se me va a venir la night. Sí, pero era alguien que obviamente decías, chin, sé que no estoy llegando a los estándares que me está pidiendo, pero no a un nivel de miedo, terror o parálisis, de que dices, chin, ahí viene, mejor me escondo. Realmente era alguien que es alguien que pues estaba todo el tiempo en diálogo, recibías un regaño, pero también un apapacho. Yo creo que esa adaptabilidad que tenía de poder exigir y llevar a la excelencia, pero sin perder el lado humano. Y esto, cuando tú te vuelves quisquilloso, minucioso, perfeccionista, pues puedes también impactar de manera negativa en tu equipo de trabajo y obviamente pues empiezas a hacer el micromanagement, que también es algo de, te cuesta delegar, estás atorado en procesos que nada más crees que tú puedes realizar. Entonces, el compromiso del equipo de trabajo disminuye, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos gustaría transmitirles el día de hoy es que es sumamente peligroso ser perfeccionistas eh, sin esta visión de progreso. Totalmente. Y digo, fíjense, yo creo, lo voy a poner en una manera muy práctica, a mí me gusta este rollo de las analogías, y es el tema del perfeccionismo desadaptativo. Y digo, hemos hablado de innovación y de este constante cambio en otros programas. Es normalmente el perfeccionista desadaptativo ve un punto adelante y va a ese punto. Y yo creo que el mundo hoy es un mundo en donde hay mucho que ver, Ujú. donde el valor de poder observar el camino, de poder abrir el horizonte, de poder hace toda la diferencia, ¿no? Y entonces, probablemente el punto se convierte en una referencia, lo cual te genera avance en una dirección, pero el ver todo el horizonte, volvemos a este tema, ¿no? Te permite pivotar en una idea, este, te permite subir más herramientas. Y entonces este rollo, piensen en un emprendedor, en un empresario sin un tema de innovación o un tema creativo, muy difícil, ¿no? Oye, este tema que tú tocabas del trabajo con tus empleados, cuando tú quieres que tu empleado sea A, B y C y no volteas a ver que el vato tiene C, D, E y F, es que a lo mejor no está en la posición donde es más potente. Pero entonces en el momento en que tú tienes la capacidad de ver C, D y F, en lugar de que lo estés atizando porque no hace bien A, B, C y D, es que a lo mejor este cuate no tiene que ser defensa, güey, tiene que ser medio, tiene que ser delantero. O no, ¿sabes qué? Este sí la hace bien de portero. Entonces, este rollo de aprender a abrir la mirada, de entender que muchas veces el punto en el horizonte es una referencia, te da esta libertad de decir, híjole, hoy acopio, ¿no? Yo siempre, en muchas charlas, la raza que platica conmigo es, en la medida que uno ya se empieza a sentir viejo, dices, oye, ¿cómo ha sido el tema del horizonte para las generaciones, ¿no? Y entonces, este, nuestros padres, nosotros hoy tenemos 46 años, nuestros padres que en efecto fueron baby boomers, ¿para dónde eran las vacaciones, no? ¿Para dónde volteaban a ver? Y entonces te das cuenta que el horizonte de las vacaciones era bien chiquito, ¿no?
Sí, Oye, cuando nosotros estábamos hace algún tiempo, en nuestro tiempo adolescente y en nuestro tiempo de juventud, recién salidos de la universidad, el horizonte era un gran logro, era saltar el océano e ir a Europa. ¿A dónde? A donde sea, güey, de ¿no? mochilazo. Y dices, Mochilazo y como galletas". Oye, ¿cuál es el horizonte hoy para un muchacho como Ian? Ujú. Para un muchacho que dice, no, bueno, pues ir a cualquier parte del mundo, pues es probable, es posible, es más, quiero ir a estudiar, quiero ir a conocer, quiero ir. Entonces, ¿cómo la diferencia de cómo cuando abres el horizonte y entonces hoy, pues hay aerolíneas baratas, hay Airbnb, hay 8,000 reseñas y gente que se dedica a comunicar de cómo puedes viajar con 15,000 pesos a ver las auroras boreales? Y entonces dices, oye, ir a ver las auroras boreales, pues sí es Se algo puede posible hacer. y todo, cuando a lo mejor para alguien en su momento era, yo quiero ir a ver las auroras boreales y todo su pensamiento era en Eres tu ese proyecto punto, de vida. era en ese punto y entonces se perdía de otras cosas en el camino, ¿no? Entonces, lo que les quiero dejar muy claro en esta intervención es la importancia de poder abrir la mirada. O sea, para mí el perfeccionismo adaptativo tiene que ver con, tengo claro el punto al que quiero ir y ese es un Ujú. estándar del mercado. O sea, el punto es el estándar del mercado, es la necesidad, es, es el estado ideal, pero se vuelve adaptativo en el momento en el que yo logro abrir la mirada y entonces van a pasar muchas cosas. Oye, y entonces, y esta cliché de normalmente lo más importante acaba siendo el camino, ¿no? Oye, aquí tenemos a don comunicólogo que hoy se dedica a comunicar. Oye, a don ingeniero que nunca acabó trabajando o cuando trabajó en ingeniero ni siquiera fue de ingeniero en sistemas, acabó de ingeniero civil. Y entonces tú dices, oye, el camino va a abrir muchas cosas, ¿no? Adaptarse. Es importante adaptarse, es justo a lo que voy, ¿no? Oye, y entonces el estándar está en, y aquí voy a traer este ejemplo, yo recuerdo, y volvemos al tema de la construcción de pequeños, es, yo creo que a mí mi padre nunca me exigió un resultado como tal, ¿no? O sea, Ujú. yo, para mí mi padre, pues fue un mentor excepcional, y ahora que ya no está y que ya está uno viejo, reflexionas sobre sus lecciones de vida y dices, qué sabio era mi padre, ¿no? Y yo recuerdo que nunca me exigió un resultado, nunca me dijo tienes que ganar este torneo, nunca me dijo tienes que tener tal calificación, nunca me dijo tienes que buscar este tipo de cosas. Lo que mi padre en muchísimas charlas me exigió es lo que hagas tienes que hacer tu máximo esfuerzo. Lo que hagas tienes que elegirlo bajo un tema de que te guste, que te agrade, que sea honesto, que te permita hablar. Y entonces ya dices, híjole, qué bobo suena, pero qué trascendente fue tener charlas en ese sentido, porque Claro. cuántos compañeros en el deporte tuviste que su padre les exigía, y aquí se saca 100 y si no, no vas a comer, y aquí, si no ganas el torneo, no te voy a hablar. Y entonces dices, güey, es un niño. Le estás construyendo una cosa bien compleja, ¿no? Entonces, qué importante. No, de hecho hay escuelas deportivas donde les pintan la raya a los papás de a partir de esta línea no puedes pasar. En el momento en el que cruces la parte de meterte con el entrenador, porque bueno, hay mucha gente que pues ve como un mecanismo de salida a su situación económica el triunfo deportivo de su hijo. Entonces, pues obviamente los lleva a un nivel donde terminan odiando el deporte o transgrediendo la parte emocional y pues entran a situaciones de crisis emocional muy fuertes o de manejo de la derrota de manera equívoca, porque obviamente pues no logran controlar su ira o su tristeza en el momento en que pierden un partido. Eh, y todo esto, obviamente, se va trasladando a todas nuestras prácticas del día a día profesionales. Eh, Creo que ser sano a estas alturas del partido es muy complicado.
lo importante es estar consciente de por qué opero como opero, por qué creo lo que creo, si estas creencias me están ayudando a superar los obstáculos profesionales y empresariales que estoy llevando todos los días. Eh, Definitivamente, lo que me marca como historia no es la historia de mis colaboradores, de la gente que trabaja conmigo, de mis socios. Cada uno tiene su propia historia y va a tomar las decisiones desde ahí. Lo importante, y ahora sí, que a mí es algo que creo que aquí podemos entrar a una situación de debate, capitán, Ujú. porque tú, por tu formación, aunque eres un comunicólogo frustrado, por lo menos Mira, nada más me está llegando a los 46, güey. Casi no por- me tardé en llegar aquí. y si tú recuerdas, toda tu generación y tus compañeros se iban al área de comunicación a visitar a mis compañeras, porque Porque los de comunicación, no les gustaban las compañeras. entonces iban los ingenieros a buscarlas. Pero bueno, las métricas que antes se tenían o todavía se tienen, cuantitativas versus las métricas cualitativas en el perfeccionismo. ¿Tú qué opinas, tú como ingeniero, de datos duros, de tomar decisiones en función a los números, a las ventas, a la productividad, versus situaciones de satisfacción de cliente, cultura organizacional, capacidad de resolución de problemas, eh, orientación al servicio al cliente? ¿Cómo puedes compaginar estos dos mundos? Bueno, qué gran tema pusiste sobre la mesa. Yo lo que creo es, fíjense, es el horizonte en el que estás sentado. Oye, como empresario, tienes que resolver el corto plazo, claro, porque si no resuelves el hoy, probablemente no va a haber mañana, Dinero. que normalmente es como vemos a las empresas en temas de utilidad, en temas de retorno de inversión, en temas de todo esto, ¿no? Eh, pero creo que el largo plazo se construye con algo, con un tejido mucho más elaborado. Oye, ¿y por qué? Y aquí creo que el término clave es sustentabilidad. Ujú, Y entonces, un gran éxito financiero construido sobre prácticas no sustentables o muy cansadas o muy complejas o con poca opción a cambiar, a poder hacer un viraje en caso de que el mercado lo necesite, normalmente acaba siendo un modelo de negocio de corto plazo. Bueno, lo voy a traer al tema de la gente que nosotros entrenamos en ujú. este negocio, ¿no? Cómo de repente empezabas a ver quién tenía la capacidad de rápido empezar a generar el resultado y de repente empezabas a ver cositas que decías, híjole, esto como que no está tan bien, Me pero está pues es el yendo al cuate que abismo. va ganando la carrera, entonces pues si va ganando, pues vamos a decir que está bien, ¿no? Pero al cabo de poquito tiempo, de repente decías, ah, hijo, se puso el traje estos de ardilla de que hacen ahora los de salto base y está al precipicio y va volando aceleradamente hacia abajo, ¿no? Dices, changos, lo chistoso es que desde acá lo veías, ¿no? Entonces, el tema de lo cualitativo, que tú lo pusiste como cuantitativo y cualitativo, Ujú. que me parece valioso, es el resultado cuantitativo sin una base cualitativa sólida creo que es poco sustentable, ¿no? Y lo chistoso es que el resultado cualitativo, que pudiese ser más difícil Medir. de medir, vamos a decir, no lo mides, pero lo palpas. Ajá. O sea, el aire que se respira, el tú sentarte a platicar con alguien después de ciertos meses y decir, este cuate es una persona diferente a la que le dialogué, oye, este cuate se ve que ha aprendido sus lecciones, oye, ha mejorado su comunicación, oye, ha mejorado su capacidad de trabajo en equipo, ha mejorado su manejo de la frustración. La última vez que platiqué estaba muy frustrado y hoy lo veo que está en otra dinámica. Ese tipo de cosas
construyen a largo plazo la sustentabilidad de la organización, ¿no? Oye, me queda claro que, oye, todo mundo muy desarrollado y no hay billetes, pues es un mal escenario en el tema, en el mundo empresarial. Pero normalmente los billetes se van a resolver en la medida que tengas cierto estándar de prácticas cuantitativas, que son muy valiosas. Pero entonces, cuando yo, vamos a pensar, lo pongo en una balanza, muchas empresas, si estuviéramos en la balanza, el lado cuantitativo sobrepasa de sobremanera al cualitativo y entonces es ahí donde vienen estos saltos al abismo, ¿no? Por ejemplo, una maquiladora, ¿no? Que está altamente estandarizada, sus procesos, y donde pues lo que se busca en cualquier línea de producción es tratar de no tener errores, de tener el mínimo de lastre o ¿cómo se llaman estas rebabas? O bueno, ser más óptimo, Ujú. pero a costa de tener a un grupo de empleados Fíjense, trabajando al doscientos por es que ciento. este es lo interesante, ¿no? Existe el 100% de efectividad. Oye, ¿cuánto tiempo como ser humano puedes estar al 100% de efectividad? Híjole, los más grandes de la historia no están en demasiado tiempo al 100% de efectividad. Claro. O sea, y ves a Messi, cuántos torneos tuvo que perder para Sí, poder ganar los que ha ganado, o tenía ve, nada más o- una Copa del Mundo. exacto, o ves a Steve Jobs, como hasta incluso se tuvo que ir de su empresa y luego regresar, Ujú. o ves a algún líder político que tuvo que recorrer todo un camino, dices, no, pues perdió muchas elecciones antes de poder llegar acá y construir el personaje que soy. Abraham Lincoln, Entonces, me queda claro, nuestro expresidente, ese también ejemplo nunca se nunca dio por defendió, vencido. digo, no sé si para bien o para mal del país, pero bueno, ahí no nos vamos a meter. Pero entonces es esta situación de cómo el tema cualitativo, si no está atendido, el tema cuantitativo te acaba reventando. O sea, si todo es ganar o perder, si todo es negro o blanco, si todo es un problema, ¿no? Y entonces, retomando el ejemplo de la manufactura, Ujú. el tema de la manufactura es que ya a un nivel operativo es muy simple. ¿Cuántas piezas te toca pasar? ¿Cuánto es tu margen de error aceptable? Entonces, todo el tiempo estás con un indicador. Pero ahora imagínate que es alguien que lleva 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años operando ese proceso. Entonces, ¿en quién te conviertes? Oye, En un robot. imagínate cuando estás cansado, este concepto budista que te gusta a ti del samsara, pues estás en el samsara, güey, porque no se va a acabar, güey. O sea, Vives en el samsara. todo el tiempo dices, oye, y mañana me voy a levantar y adivina qué voy a hacer. Lo Lo mismo. mismo. Oye, Sí, y aparte estoy lejos del estándar. Oye, y entonces empieza el estrés de no, me van a correr, no, no voy a no, poder. no Oye, te me va a hacer alcanza. caras el siguiente paso de la línea o me trae soleado el que traigo atrás. Entonces, creo que en ese sentido la maquila es un gran ejemplo. Y entonces dices, oye, esta persona tiene que desarrollar herramientas de comunicación. Oye, esta persona tiene que aprender sobre mejora continua. Oye, esta persona tiene que participar en procesos de innovación para que probablemente el proceso que hoy hacemos así y que él vive todos los días, probablemente tenga visibilidad sobre Ujú. posibles mejoras del proceso que por lo menos van a permitir que sus últimos 10 años no sean iguales, güey. Sí. Y entonces probablemente eso te va a permitir llegar al siguiente indicador cuantitativo. Y entonces, ¿cómo? Ahora sí es muy evidente que si no hago lo cualitativo, y digo, cuántas veces escuchamos este tema de, es que tengo un problema de rotación altísimo en la línea. No, pues es que está bien duro ser el cuate que está medido, que nunca llega a su medición y que aparte diario hace lo mismo. O sea, no, es el samsara. No, y rotación de personal, ausencias, personas con un nivel de estrés y conflictos interpersonales en el equipo. O sea, sí está grueso al nivel que nos ha exigido actualmente el mercado de trabajar bajo presión.
pero si aún así le metemos el indicador de perfeccionismo, pues hace que todo vaya a tronar tarde o temprano. Y me quiero ir ahora, entonces, bueno, todo parece ser evidente. Todo mundo dice, no, 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 bueno, yo no soy perfeccionista, yo la verdad es que soy súper adaptativo. Eh, el día de hoy nadie se atreve, para que vean el nivel de perfeccionismo en cosas tan triviales, de publicar una fotografía en redes sociales sin retoque. O sea que tus fotos ya tienen retoque. No, yo sí superé eso. Yo sí, sí, yo superé eso y yo soy al natural. Un retoquito, Mayelito, un retoquito, güey, adelgazadita. No, fíjate que a mí me parece muy interesante, güey. Digo esto que vas a tocar, porque O, 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 yo iba a dar otro o ejemplo. esta parte del podcast que, oye, pues todavía no suena bien digo, estamos en No, en el no, capítulo estamos 16. lejísimos del perfeccionismo. Amigos, perdón por ser tan incongruentes, hoy no nos tomen en el tema del perfeccionismo. Pero no, voy a abordar un tema, fíjense, porque nosotros duramos 15 años desarrollando agentes. Y entonces tuvimos un tiempo de aprendizaje donde qué bien nos la pasamos. Estábamos tratando de armar un proceso que fuera robusto, entender cómo capacitar, entender cómo coachear, entender cómo gestionar el resultado de un equipo de personas que no puedes acompañar a todos, Ujú. una serie de cosas, ¿no? Pero entonces algo creo que muy valioso que nos pasó en el proceso, y digo, aquí hay que reconocerle al sensei este nivel de inquietud que tiene siempre, donde es en la medida que el proceso se estandarizaba o encontraba una calma, venía un momento de, oye, ¿y ahora qué hacemos, no? Y digo, uno de los momentos más difíciles que profesionalmente afrontamos fue cuando nos dijeron, bueno, se van a ir una semana a la casa y bueno, pues vámonos una semana, vacaciones, baja el Sí, la estrés. pandemia. Qué Oye, hasta horror. es natural, las ventas van a bajar, no nos van a exigir tanto, que a toda madre. 2 semanas, 3 semanas. A la cuarta semana, este, de repente es, oigan, pues hay que trabajar. Y entonces tuvimos que movernos a un tema de lo virtual y todo el rollo. Y entonces se genera un nuevo reto, se genera un nuevo paradigma. Oye, ¿cómo eran? Yo recuerdo nuestras primeras, capacitaciones en línea. Híjole, yo las veo y digo, qué desastre éramos, no sabíamos cuál plataforma usar, era un desastre compartir, se te acababa el tiempo, la gente se dormía en la cámara, te la apagaban. Entonces, Ujú. ¿y cómo acabaron siendo, no? Yo recuerdo este momento cuando incluso en la pandemia empezó a volver repetitivo y entonces esta posición de decir, vamos a variar el estímulo. Y yo me acuerdo que el día que aquí el sensei decidió disfrazarse de suchero. Y entonces dice, bueno, ahora vamos a hacer un seminario y vamos a salir disfrazados. Sí. Y entonces te puede sonar bobo, ¿no? Pero entonces, entre la risa, el estímulo, vamos a subir el tema, samurái a esto, vamos a fusionar estas ideas. Y entonces eso nos hizo desdoblar otro nivel. Oye, ahora vamos a crear seminarios donde vamos a fusionar conceptos y Ujú. entonces luego, pues ya cuando regresamos a la presencialidad, oye, hay que hacer esto. Oye, hoy se viene un seminario que va a impartir Ismael donde va a abordar las ventas desde un tema muy holístico que está perrísimo. Eventualmente lo van a ver en el mercado. Sí. Entonces, es este valor, y vuelvo al tema de, oye, y entonces el disfraz de Suchero era perfecto. Oye, la transmisión de Zoom era perfecta. No, güey. Se supone que era samurái, pero daba el efecto de ser suchero. Este, no era perfecta, pero nos generó avance. Y digo, nos convertimos en una oficina que rápidamente estaba trabajando, que rápidamente, y digo, lo chistoso es que cuando lo cualitativo empezó a andar y entonces empezamos a desarrollar otras cosas, adivinen qué pasó con el cuantitativo. También la tendencia otra vez empezó a tener una tendencia Sí, hacia arriba, ¿no? Entonces, me gusta mucho este ejemplo porque pudimos haber tenido una parálisis como muchas organizaciones la sí, tuvieron y digo, hubo otras organizaciones que hoy nos rebasaron por la derecha, porque perfeccionaron el nivel de comunicación a través de,
de una manera muy potente, Ujú. fueron capaces de desarrollar gente en toda la República Mexicana. Entonces dices, híjole, siempre hay alguien que lo hace mejor que yo, siempre Sí. que lo hace peor que yo. Oye, tengo que hacer. Oye, y es que el horizonte está allá. Y entonces ahí está el punto, ahí está el recorrido en el camino. Súper importante este balance entre cuantitativo y cualitativo. ¿Quieres algo sustentable? Si dejas lo cualitativo de lado, estás poniendo el fuego a todo lo que da y le estás echando aceite a la olla. Eventualmente vas a estar frito. Y bueno, ahorita estás hablando de muchas cosas que me gustaría que pudieras ayudarnos a entender conceptualmente, porque has hablado de pivotear, has hablado de salir al mercado con ciertas imperfecciones. Tenemos aquí dos conceptos bien interesantes. Uno es el producto mínimo viable y la otra es el pivotear. ¿Cómo podrías definir esta parte de ser un perfeccionista adaptativo a través del producto mínimo viable y pivotear? Bueno, a ver, aquí tocas muchos conceptos que están asociados a teoría ya muy probada, ¿no? Oye, este rollo del MVP o el producto mínimo viable o el prototipo mínimo viable, funcional viable, tiene que ver con un tema de Lean, ¿cómo se llama? Manufacturing. De Lean Startup, ¿no? Que Startup. el método Lean Startup, de Eric Rice. Y entonces, lo que te dice este rollo es no generes todo el costo de tener un prototipo perfecto. Genera algo que funcione, ten los aprendizajes y vuelve a iterar. Genera el aprendizaje y vuelve a iterar. Y entonces esta acumulación de mejoras constantes eventualmente te pone en algún lugar dentro de la carrera, ¿no? Al cuate que gasta todos los recursos en su primera iteración y entonces se le vienen todos los aprendizajes y probablemente te quedas sin recurso para hacer la siguiente iteración, ¿no? Ujú. ¿Y qué pasa en este camino en donde yo digo es, muy bien, aquí está este producto, a ver, este es el prototipo mínimo viable, vamos a hacer una prueba en el mercado, este tema del design thinking que está centrado en las personas, entonces es importante que todo lo que yo diseño esté pensado en el usuario final, es importante ir a validar con el usuario final y entonces luego regreso y tomo los aprendizajes y genero otro prototipo y genero las mejoras y eventualmente me pongo ahí. ¿Qué va a pasar en ese camino? Vas a generar muchísimo aprendizaje. Oye, cada vez que estás iterando, tienes que tener un estándar de calidad bueno, alto, todo, pero no tiene que ser perfecto. Te tiene que permitir avanzar con agilidad. Y entonces, en este tema de las metodologías ágiles y todo este rollo es, ok, cuando voy en el camino correcto o en el camino que estoy eligiendo, cierto número de iteraciones me van a poner en el lugar de la carrera en el que quiero ir. Pero ¿qué pasa cuando a través de estas iteraciones descubres algo que dices, no, si aquí le doy vuelta a la izquierda, pues todos van a la derecha. Océano rojo, güey. Si yo aquí le doy a la izquierda, océano azul. Y y entonces aquí hay mucho más oportunidad porque hay menos competencia. Ya con este aprendizaje pudieron hacer diferencia. Y eso es a lo que le llamamos pivotar una idea, ¿no? O sea, tú estás yendo en un sentido y entonces de repente tienes un hallazgo en donde lo que te permite es decir, yo iba a la derecha, pero sabes que en este momento conviene doblar a la izquierda o conviene moverse tantos grados. Es este concepto de pivotar, ¿no? Y entonces cuando tú lo llevas y me regreso al uno de los puntos donde empezamos esta charla, a un perfeccionismo que no te permite ver el horizonte, que no te permite ver más allá del punto que está al final, que de alguna manera se determinó, pues pierdes todas estas oportunidades. Entonces, estás sufriendo los aprendizajes porque es un día más, en lugar de ser un día más que avanzas, es un día más que no estás en el estándar que tienes que estar Sí. y pierdes la oportunidad de aprendizaje. Y por el otro lado es, de repente a lo mejor no quieres ir a ese punto o de repente volteas y es Paradise City de Guns N' Roses, pero de repente a la izquierda está la ciudad Esmeralda, güey. Dices, pues a mí me gustaría más ir con Dorothy que con Axel Rose.
Digo, no es que esté escribiendo a Ismael, este, pero entonces de repente te pueden pasar esas cosas, ¿no? Este tema importante de cómo el perfeccionismo desadaptativo te hace perder muchas cosas el proceso, te hace sufrir mucho, te permite actuar y entonces te quita de cosas como esta eficiencia, esta diversión del estar iterando y la gran oportunidad de pivotar en función del horizonte que se abre. Oye, fíjate que yo, digo, ahorita que estás hablando, se me venía a la mente que ya es muy normal que te digan, oye, fíjate que viene una nueva actualización de tu sistema operativo, que ya salió y aparte hacen eventos masivos donde sale Android 15, iOS 22, o ves que, oye, pues es que a lo mejor tienes un problema con la actualización de software. A ver, métete a tal y cuál tienes, la 2.1, no, güey, ya va en la 2.4, por eso ya no te está funcionando tal cosa. Ahora, por ejemplo, el carro que traigo se me avisa con 3 días de anticipación que se va a actualizar y que y que yo ponga el horario para que no frene, porque duran 25 minutos las actualizaciones del carro, de este era creo que del tren motriz. Entonces, esta parte de la actualización me gustaría que pudiéramos llevarla a todos los niveles de cualquier ramo o de industria, donde el producto perfecto no existe y donde el progreso y el update es natural y del día a día. Oye, hubo una falla en el sistema, no te preocupes, en 5 días sale el nuevo sistema operativo o en la nueva actualización que va a reparar tal cosa. Entonces, esta mentalidad lo que te ayuda es sal, el pez rápido se come al lento en general, eh, a menos de que estés descubriendo el océano azul, pero tanto análisis genera parálisis. Totalmente de acuerdo. Y digo, esta situación que tú planteas donde, fíjate, se me viene a la mente James Clear y hábitos atómicos. Ujú, Es, oye, ¿es más importante la meta o el sistema? Oye, es en quién te conviertes en lo que haces diario. ujú. Entonces, oye, si yo estoy haciendo diario hacia algún sentido, eventualmente me estoy convirtiendo en otra cosa. Y uno de los conceptos más potentes que tiene James Clear en su libro es el tema de qué pasa cuando alcanzas una meta y solo estabas pensando en la meta. ¿Cuánto dura el momento en el que justo cruzas la meta y dices, ¡ah! La crucé, y luego el vacío que viene después de cruzar esa meta, ¿no? Y luego, ¿qué sigue? Entonces, si yo lo contrasto con un tema de un perfeccionismo adaptativo, es, oye, pues crucé esta meta, aprendí todas estas cosas, oye, me di cuenta que ahora puedo hacer esta nueva meta, oye, me di cuenta que hay todos estos proyectos en el entorno y entonces recogí todas estas herramientas en el camino. Y entonces, ¿cómo se convierte entonces no en un tema de metas, donde eventualmente los hitos son importantes, pero donde lo que tú te das cuenta es que vas avanzando en un camino, ¿no? Oye, lo voy a llevar a un tema todavía más complejo. No llegaste a la meta. Ujú. A nivel personal, ¿qué te hace ese sentimiento de decir, oye, no llegué a la meta hoy, no llegué a la meta ayer, no llegué a la meta mañana, no llego a la meta? Entonces, ¿quién soy? Te empiezas a interpretar como un vato. Soy un vato que no llega a la meta. Entonces, en lugar de ser el vato que avanza y construye todos los días y entonces, no, es que yo soy Ramboco, ¿no? Eres el que, no, pues yo sí, soy un triste deprimido. Entonces, es chistoso, pero ¿cómo te lo autogeneras? Y si te fijas, tiene poco que ver con el exterior, pero cómo todos tus conceptos y cómo tu forma de ver te lleva a este lado desadaptativo o a este lado adaptativo, ¿no? Fíjate que también me gustaría plantear en este caso y cuando estábamos haciendo la investigación, se me vino a la mente eh, la mente dual
donde todo se ve blanco-negro, donde existe solamente el bien y el mal, donde está aprobado, reprobado. Esta falta de matices, lo que va generando indirectamente y de manera subconsciente en cada uno de nosotros es lo que decías, meta, llegaste, cruzaste la meta. A lo mejor la meta era convertirte en una persona más saludable, convertirte en una persona de alto rendimiento, convertirte en una persona resiliente, pero solamente estamos viendo en función de logro o no logro. Esta parte y ahora viene que ya muy trillado, ya prometemos no volverla a meter si llegara a ser el caso de Carol Dweck con la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. Pero ser perfeccionista es tener una mentalidad fija, donde no hay matices, donde no puedo salir al mercado hasta que esté en perfectas condiciones el producto. Yo recuerdo, no sé si te acuerdas, capitán, pero había gente que le decías, mira, ya te aventé 3 fichas y con eso salte a la calle. No, es que yo necesito saber cuál es el mercado objetivo y quiero conocer los guiones y tengo que Saberme todas las condiciones saber las generales condiciones. al dedillo. No, bye. Oye, es que la competencia, no, bueno, es que eso lo vas a aprender, pero ahorita salte con las 3 fichas que te puse, como si fuera de estos caballitos de esos para niños, 3 fichas y lo que te alcance, 3 minutos y te regresas con lo que agarres el de la red. Digo, es este tema y digo, aquí vamos a subir este concepto de aprender haciendo, ¿no? Learning by Y, doing o exacto. caminando y meando. Depende qué tan folclórico lo quieras poner, pero este tema de aprender haciendo, si retomamos este ejemplo que Ismael nos dice, es normalmente nos llegaban personas que no habían tenido una actividad comercial previa. Y entonces tú podrías pensar, no, bueno, pues es muy importante que dominen al 100% el conocimiento hacer técnico de producto y todo eso, y es, oye, en mi naturaleza como ingeniero, cuando llegué a este mundo, pues mi tema era, tengo que estar muy bien entrenado. Y entonces era una preocupación constante que le transmití a Ismael. Pero lo más chistoso es que si yo no desarrollaba la habilidad de ir a comunicar, de recorrer este customer journey que estaba muy bien diseñado y entonces de entender en qué momento tenía que hacer, que la venta era un proceso y que entonces era una obra de teatro donde y aquí te callas y aquí dices esto y aquí lo pones a decidir entre sí, sí o sí, aleja el no, y iba y lo ponía en práctica y entonces te das cuenta que esta actividad el día de hoy te generó 5 pesos y dices, no, pues esto sí genera dinero. Y entonces, oye, no, a ver, pues sí quiero aprender esto, pero entonces me doy cuenta que esto, pero también quiero estar en la calle porque eso es lo que me genera dinero, no estar aquí adentro. Entonces te das cuenta de la integralidad de ese Ujú, aprendizaje. ujú. Mientras que este tema, como tú dices, de mentalidad fija es, había quien tardaba 2 o 3 meses en ir a visitar a su primer amigo, porque decía, es que yo no puedo ir con mi amigo si no lo sé todo. Y entonces dices, ¿quién lo sabe todo? Yo creo que ni el mendigo abogado que generó las condiciones particulares, ni el actuario que calculó algunas pólizas, se sabe todo. Y entonces tú vas a ser el primero en la historia de esta industria que se va a saber todo. Sorry, not sorry, no lo creo, ¿no? Pero justo ese es un gran ejemplo de cómo mucha gente con mucha posibilidad, porque tenía factores a favor para triunfar en esta industria, acababa teniendo un proyecto fallido y acababa yéndose cansado, reventado, todo el rollo, porque no logró generar este tema de un eh, perfeccionismo adaptativo donde cada día soy mejor, o donde este tema de avanzar.
a un tema en donde si no es perfecto, no quiero nada, ¿no? Oye, el podcast. Hoy llevamos 16 capítulos, hemos recorrido 5 cámaras diferentes, esperemos que en esta vayamos mejor. Oye, no es que tener imagen, no tener imagen. Oye, el sonido creo que ya mejoró, ya aprendimos a hablar mejor en el micrófono. Pero entonces dices, oye, si nos hubiéramos esperado a tener, claro que qué bello sería tener un set aquí con los Ujú. libreros, este, que de repente un asistente viniera y nos trajera café, nos pasara las notas. Tú dirías, oye, qué perros están estos cuates, güey. Ese es el estado ideal. No sé si en esta década vamos a llegar al estado ideal, pero seguro vamos a seguir intentando. Pero es este valor que Mejorando, hoy sí. dices, oye, el que nos escuchó el primer día y el que nos escucha hoy, creo que las cosas han mejorado, ¿no? Y entonces, Claro. oye, es valioso, es el avance. Contrario al que hace una publicación, se ve y entonces dice, esto no es lo mío, yo no estoy para exponerme, yo Ujú. en esto sufrí mucho, y entonces la posibilidad de que se convierta en alguien que genera contenido, pues se fue a cero por este tema de mentalidad fija, mientras nosotros probablemente en algún momento en el camino, si no es que pivotamos hacia otra historia, nos volvamos buenos generadores de contenido, ¿no? Ujú. Oye, fíjate que hablando de la mentalidad de crecimiento, pues me gustaría tocar cuatro temas que ayudan a que este perfeccionista sea adaptativo. La parte de ver, cambiar nuestro lenguaje a que dejar de pensar en fracaso y verlo como aprendizaje, de ver todas las cosas como perfectibles, nos ayuda y nos incrementa la motivación y la pasión por aprender. La parte también muy importante de ser perfeccionista adaptativo es que tienes que pensar en que tiene que aflorar tu creatividad y la innovación. Y finalmente, que a lo mejor yo lo quiero llevar a un nivel de empatía emocional o de acompañamiento emocional, es que tu liderazgo, como platicábamos del doctor Enrique Ramos, eh, un liderazgo humano, donde estoy consciente de que lo que te estoy pidiendo es complejo, pero no quito el dedo del renglón porque estamos en la búsqueda de la excelencia y te la creías. Y, y aunque sabías que nunca era suficiente, estabas constantemente llegando a puntos de satisfacción. Eh, y era muy cuantitativo porque eran torneos ganados, torneos perdidos, puntos ganados, puntos perdidos, campeonatos ganados, campeonatos perdidos, pero había mucha satisfacción y mucha alegría en este nivel de exigencia. Bueno, fíjate, aquí voy a eh, mandarle saludos a otro gran amigo con el que tuvimos el placer de trabajar, que es Gustavo Silva, El buen Don Gus. el jefe. Saludos, mi Gus. Hasta Pero yo luego. me acuerdo en nuestros tiempos jóvenes, cuando trabajamos directo con él, cuando nos decía Gran en ser las humano. juntas, y yo creo que te vas a acordar de esa Ujú. ilustre frase, es que no te ganen las ganas de ganar. Y entonces así, estábamos Ismael y yo sentados en la silla así viendo cómo, güey, hay que ganar, Ujú, porque pues de alguna manera estábamos en el mundo del deporte, ujú. veníamos de situaciones exitosas, y entonces tenemos que transmitir esta hambre de éxito. Pero si yo hoy lo veo desde donde estoy sentado, es lo que él me está diciendo es, oye, es importante el resultado cuantitativo, pero si no tiene un buen balance con lo cualitativo, eventualmente el cuantitativo se va a ir a la fregada. Oye, como el meme, ¿no? Bueno, como no puedo decir tal, te voy a decir que no te ganen las ganas de ganar. Y en ese momento no lo entendíamos. Ajá, claro. Pero entonces, Es madurez pura, sabiduría. esta situación de aprender a hacer eso, este, y de entender los mensajes y de ayudar cuando estás en una posición como líder emprendedor y ayudar a tu equipo es
no puedes tener productividad a cualquier costo, no puedes tener avance a cualquier costo, tiene que tener una base, ¿no? Y entonces, y digo, antes de que se me vaya la idea, porque te estaba escuchando hablar, es, oye, y entonces es, bueno, pues está bien, vamos a hacer como la película del Lego y todo es increíble, todo es increíble. Tampoco, ¿sí? Pero lo que sí creo firmemente, y creo que, ¿sabes cuál es el estándar? Que todos los días sudes la camiseta de manera muy importante. Oye, si tú hoy te levantas, pones la mejor versión de ti, palomita. ¿Avanzaste? Palomita. La gestión del esfuerzo. Todo este tema, porque yo creo que el gran tema hoy es, oye, no, entonces hay que tener un estándar más bajo, no es perfeccionismo. Yo digo, no, para mí el perfeccionismo adaptativo tiene que ver con buscar avanzar, tiene que ver, y digo, y esto soy un convencido, y como les compartía la historia de las charlas con mi padre, es lo más importante en la vida es que lo que decidas hacer, tienes que sudar la camiseta, tienes que dejar lo mejor de ti en la cancha. Oye, el resultado es una foto de ese momento, pero en la construcción de todo lo que estás haciendo es, si hoy hiciste todo lo que podías y tenías que hacer, ya acabamos. Palomita al día. Entonces, cuando hablemos de perfeccionismo adaptativo, yo te diría es, ese perfeccionismo es el que te permite sudar la camiseta al máximo posible. Oye, el resultado importa, sí, Sí, claro. pero es el mejor resultado posible en ese momento. No, no hay una cosa, como bien dice Carol Dweck, de, bueno, este soy yo y ya mis capacidades no van a cambiar, no, las capacidades van a mejorar, se van a desarrollar, los triunfos van a venir, este, todo este tema, ¿no? Entonces, esto que pones tú sobre la mesa, para mí es muy claro. Oye, el estándar que se generaba en su momento es, oye, era importante que los borregos salvajes tuvieran del campus Guadalajara, tuvieran un estándar ganador y que nos convirtiéramos en un campus como de hecho nos acabamos convirtiendo campeón competitivo, pero que se distinguía por una construcción de este tipo, donde había procesos, donde había entrenadores que entendían la filosofía, donde No se hacía trampa, se se formaba. respetaba, nos humillaba. Entonces, a la hora que empezabas a sumar todas esas cosas, entonces el que no te ganen las ganas de ganar, o a ver, Marro, a ver, Ismael, las cosas, ¿cómo van? Oye, este proyecto, oye, no hemos ganado, güey, a ver, ¿cómo vas? ¿Qué recursos te faltan? Oye, felicidades por este avance, pero te falta todo esto. Entonces, esta construcción a través de personajes como el doctor Ramos y Gustavo Silva, eh, pues al final de cuentas estábamos haciendo una construcción con un perfeccionismo adaptativo donde dices, oye, si yo pienso en una institución que me transmitió altos estándares de desempeño, es el TEC de Monterrey. Ujú. Oye, y si yo me regreso es pues cuando estuve en el tenis competitivo, hubo entrenadores que me transmitieron un alto estándar pero siempre la medida fue el esfuerzo. Oye, cuando estuve con entrenadores que lo más importante es el resultado en una etapa de tu desarrollo deportivo donde el resultado puede ser el que sea, este, pues cuántos compañeros vi que se quedaron ahí, ¿no? Sí, no dieron el brinco. Y fíjate que aquí, para que vean todos los que nos están escuchando, amigos, de lo que se están perdiendo cuando quieren ser tan perfeccionistas inadaptativos, re- Desadaptativos. desadaptativos, perdón, reencuadre del fracaso, valoración del esfuerzo, aceptación de la retroalimentación y enfoque en el viaje. Todo esto lo ha platicado de manera muy puntual, capitán, en todos estos 60 minutos, pero sí me gustaría como ser muy claro en estos 5 conceptos. Cambia tu lenguaje, en lugar de verlo como fracaso, verlo como oportunidad de crecimiento. Eh, Medir el esfuerzo más que el resultado. Hay que medir el resultado, hay que tener análisis cuantitativos,
pero se mide el esfuerzo y la valoración de que Claro. valorarlo es fundamental, a veces hasta más importante que el resultado mismo. Aceptación de la retroalimentación. Nosotros los empresarios de repente somos llanero solitario y es muy difícil, tenemos ceguera de taller. El hecho de que alguien se acerque del equipo o fuera del equipo y te dé retroalimentación de que no eres Juan Camaney es sumamente importante y que lo veas de manera constructiva. Y finalmente, esta parte que lo platicábamos antes de iniciar, del horizonte, del juego infinito, de ver la vida como un sistema donde no hay principio ni fin. Lo que se disfruta es el viaje, donde se disfruta lo que se va avanzando y el progreso, más allá de tener metas que logremos de manera antinatural y librando a veces la cuestión de la ética o en la delgada línea del bien y del mal, en lugar de pensar así, pensar en el viaje. ¿Algo que te gustaría comentar adicional a todo lo que hemos platicado, capitán, para empezar a darle cierre al capítulo? Bueno, mira, rápidamente retomo estos Ujú, 4 puntos que, como dices, los hemos tocado, pero desde el capítulo pasado, el tema del fracaso es una oportunidad para aprender. O sea, si tú fracasas un día, fracasas un mes, fracasas en un proyecto, la primera pregunta que tienes que hacer es ¿qué aprendí? Eso es muy importante. Mentalidad de crecimiento y perfeccionismo adaptativo, como le quieras poner. El rollo del esfuerzo sobre la perfección va a llegar producto de una cantidad de esfuerzos. Oye, a lo mejor Ismael tiene un talento innato para la comunicación y yo tengo que hacer mucho más esfuerzo para comunicar con la fluidez, la trascendencia y la potencia de Ismael. No importa si eventualmente yo sigo avanzando y ujú, eventualmente nos podemos sentar en una mesa ujú. y comunicar bien. La retro, esto es bien interesante porque este es un examen que te puedes hacer. Ponte frente al espejo y pregúntate qué pasa cuando te da retro. Una, ¿quién te da retro? ¿Y cuál es tu actitud cuando te dan retro, no? Y fíjate, ni siquiera a veces, porque a veces ya desarrollaste esta habilidad y digo, en eso somos bien potentes, a veces dices, no le voy a rebatir, pero me está dando retro y ya simplemente en tu mente ya estás generando argumentos de, no, esto fue por esto fue por esto no. Y entonces tú dices, te estás perdiendo la oportunidad de tomar cosas que alguien de afuera en buena onda te está diciendo, ¿no? Y digo, a veces no están en buena onda, pero al final de cuentas hay un área de oportunidad. Digo, ahora voy a traer el rollo del triatlón a la mesa y yo una de las cosas que más admiro del tema de ser un entrenador es que tienes que comunicar a veces en situaciones bien duras, ¿no? Y entonces a veces el tono en el que un entrenador te regaña, y digo, estamos hablando, saludos a mi coach Carlitos Arcadia, que de repente es un muchacho que me está regañando con un nivel de intensidad y que luego la raza no aguanta, ¿no? El regaño. A lo mejor uno que viene con un fondo de formación deportiva dices, híjole, si me está diciendo esto es por algo. A ver, ¿dónde está el error, güey? ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué es lo que hay que mejorar? Entonces, cuando me quedo clavado en la forma en la que me está regañando y que si fue muy intenso y que no soy profesional, voy perdiendo. Cuando digo ¿dónde está el ajuste que tengo que hacer y me lo está transmitiendo así? ¿Y por qué generó este nivel de molestia? Entonces, cuando aprovecho más este regaño, ¿no? Entonces, siéntate frente al espejo y revisa tu habilidad para recibir retroalimentación. Esa es una manera muy Sí. sencilla porque es un nivel de conciencia, ¿no? Y el tema del enfoque en el viaje, que lo hemos dicho 1000 veces, oye, la vida es un camino hermoso. En la medida que tú disfrutes cada día del camino, que hagas cosas que te suman, que aprendas, que eventualmente te des cuenta que no es una línea recta. Por ahí, en la investigación, una de las cosas que salía, si yo tuviera que dibujar cómo es el progreso, no es estoy en el punto A y voy al punto B y no es una línea recta. De repente es como estas caricaturas de Acme donde se genera
una serie de voy, vengo, le doy vuelta, hago nudo y eventualmente encuentras una situación que te permite desplazarte, ¿no? Entonces, llegar del punto A al punto B no es una cuestión lineal. Disfruta el camino. Cuando tengas un setback, cuestiona el aprendizaje, pero entonces hoy, a nuestros 46 años, es qué afortunados somos que el sábado en la mañana podemos estar sentados platicando con ustedes, platicando de cosas que nos gustan. Esta actividad nos permite leer sobre temas que siempre nos han llamado la atención y entonces dices, híjole, pues el camino que se ha recorrido para estar aquí sentados ha estado a toda madre. Disfruta el viaje. Simplemente la recomendación es haz, ponte las pilas y cómo va. Oye, todavía no estoy preparado, ¿cómo va? Oye, es que me falta, ¿cómo va? Actúa, no te paralices. Eh, piensa, piénsate en como si fueras una update 1.1 y vas al 1.2 para mañana, pero lánzate. El mercado te va a ayudar muchísimo a ir modificando lo que tienes que modificar para llegar al punto donde tú te sientas más tranquilo, pero mientras tanto, actúa. Para mí el mensaje es un plan de acción. Ejecuta, actúa, hazlo. Eh, no le des más vueltas al asunto. Capitán, A disfrutar, yo creo que el camino es disfrutar, la vida va a estar llena de retos. Si buscas ser perfecto en todo lo que participas de una manera inflexible, creo que vas a sufrir mucho. Siéntate frente al espejo y pregúntate si estás disfrutando o estás sufriendo. Y digo, en la vida hay retos, todo el momento puede estar retado, te puedes estar quedando sin chamba, tu empresa puede estar perdiendo dinero, puedes estar perdiendo participación de mercado, puedes tener una situación compleja en la relación con un amigo, con un integrante de tu familia, pero entonces si tú no estás disfrutando el reto, no ves que mañana puede ser un día más soleado, estás caminando hacia el lado oscuro de la fuerza, mi amigo. Hay que ir, hacia donde va el sol. Hay que tener siempre la esperanza de que el sol brilla para todos, el tema de que mañana voy a ser mejor, el tema de hoy hice todo lo que pude hacer, entonces me voy a ir a dormir y en lugar de estar viendo la película de terror toda la noche en mi mente y tener pesadillas, tengo que descansar bien porque mañana me tengo que levantar otra vez a hacer mi mejor esfuerzo y probablemente salga el sol de manera más brillante en mi camino. muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima. Banda, estamos pendientes.